Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones hoy domingo 4 de julio del 2021. Un domingo hermoso porque estamos celebrando al Señor. Vamos a orar para pedirle a Dios nos dirija en este estudio de su palabra y que nos lleve a renovar realmente nuestro entendimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por que no nos dejas solos, Señor. Te damos gracias porque has enviado una lámpara que nos ilumina en nuestro caminar, que es tu palabra, y nos has dado el Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, y nos ilumina para entenderla. Gracias porque tu palabra es clara, diáfana, transparente, porque tu palabra nos instruye en la verdad. Gracias porque, Señor, lo que tú nos has revelado es fruto de todo ese amor que has tenido para con nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a ser agradecidos contigo y a vivir conforme a ese estilo de vida al cual hemos sido llamados y al cual pertenecemos al ser adoptados como hijos tuyos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias, Señor, porque eres nuestro Padre Celestial. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos haciendo el estudio de Romanos 12. Hemos avanzado ya 2 domingos entendiendo cómo la renovación del entendimiento no era una cuestión solo de carácter intelectual, o sea, no era llenar nuestra cabeza de información nueva de lo que dice la Biblia o exponernos a estudiar teología y entonces entender lo que dice la teología, no. La renovación del entendimiento va más allá, implica, sí, conocer una información, tener acceso a ella, entender lo que Dios quiere decir, pero para interiorizarlo y aplicarlo en nuestra vida y que eso se refleje en actitudes hacia los demás. No es algo que sea fácil, pero en la Biblia cuando se entiende algo es porque se ha vivido ese algo, porque se ha experimentado ese algo. Entonces ahí sí uno dice, bueno, ya conocí lo que quiso decir el Señor, ya entendí lo que Dios me estaba diciendo, ya comprobé la buena voluntad de Dios, perfecta, pura y santa. O sea, ya estoy entendiendo. Pero eso ocurre solo cuando vivimos conforme a las verdades que Dios nos da en su palabra, conforme cuando decidimos confiar en lo que Dios dice y tomamos decisiones basadas en lo que Dios dice en su palabra. Ahí entonces estamos renovando nuestro entendimiento y comprobando la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Quedamos en el versículo 11, en el versículo 11, perdón, el versículo 12, donde quedamos en que Pablo nos exhorta a regocijarnos en la esperanza, tener paciencia si hay sufrimiento y nunca dejar de orar. Miren, eso es como el pan de cada día para el creyente. O sea, un creyente que no ora languidece, un creyente que no ora se queda sin poder espiritual, un creyente que no ora no puede hacer nada, no lucha, no tiene fuerzas. Es salvo, sí, es declarado justo, sí, ha sido justificado por el Señor, pero no puede experimentar todas esas bendiciones que Dios ha dado a través de su Espíritu Santo. Es necesario orar y la oración te llena de regocijo y la oración te da paciencia si hay una situación difícil. Continuamos al versículo 13, dice, cuando vean a algún hermano en necesidad, corran a ayudarlo. Estoy leyendo una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Cuando vean a algún hermano en necesidad, corran a ayudarlo. Y fórmense el hábito de ofrecer alojamiento a quien lo necesite. Es
Es una forma de decir, la versión Reina Valera lo dice de otra manera, dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ok? Entonces, el punto es claro, siempre tenemos que tener la actitud de dar. Ya Pablo lo ha dicho en otras oportunidades. eh, y si uno analiza bien, estos consejos que Pablo da son consejos contra cultura. Ahora estamos en una cultura del consumismo, y el afán de la gente es adquirir, tener, comprar, 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 comprar. Esa es la cultura, la tendencia natural, ¿ok? Pero Pablo nos llama a vivir un estilo de vida diferente y nos llama a compartir, a dar de lo que tenemos. Es más, me gusta como dice esta versión, dice cuando vean a algún hermano en necesidad, corran a ayudar. O sea, tiene que ser una actitud eh, pronta en el creyente, tiene que ser una actitud que debe nacer de ese gran regalo que hemos recibido de parte de Dios en Cristo Jesús, que es la salvación. Hemos recibido un gran regalo sin merecerlo, sin pedirlo incluso, muchas veces. No lo pedimos realmente, en el fondo de nuestro corazón estamos esclavizados al pecado y Dios nos ha dado un regalo sin merecerlo. Así que nosotros, para reflejar ese amor de Dios que hemos recibido, debemos dar también a los demás. Debemos dar, debemos tener una actitud de dar. Tenemos que cambiar ese chip de estar codiciando, deseando lo que vemos, deseando lo que el mundo nos ofrece. ¿Okay? Eso es difícil porque, repito, estamos en una época donde hay toda una estrategia de marketing impresionante, hay unas estrategias para vendernos cosas y siempre el centro es de todo es que compremos, que compremos, que compremos. Pero repito, la palabra de Dios nos exhorta a dar, a servir, a compartir y especialmente a aquellos que están en necesidad. Es una actitud que debemos desarrollar. Hay personas que no tienen esa actitud, no les nace, no es algo que haya nacido con ellos. Hay otros que por naturaleza comparten de lo que tienen, son desprendidos, ¿ok? Eso hay que, los que no lo tienen tienen que desarrollarlo, ¿ok? Tienen que practicarlo, tienen que ejercitarlo. Y si ve a alguien en necesidad, compartir con esa persona. Dice, y fórmense el hábito de ofrecer alojamiento a los que lo necesiten, es decir, practicando la hospitalidad. Eso antes era muy común, era bastante común, que una persona estaba de viaje y los hermanos viajaban, entonces siempre llevaban a la casa de alguien. Era algo muy, muy común en la antigüedad. Ahora pues uno lo hace con familiares, pero la palabra de Dios nos exhorta a mantener esa práctica en el tiempo. ¿Okay? Hay algo especial en eso. De hecho, el Pablo en otros pasajes nos recuerda que los hombres de Dios incluso hospedaron ángeles al practicar este tipo de, de actitudes. ¿Ya? Abraham hospedó unos ángeles en un momento dado y recibió la bendición de Dios. Entonces, y recuerden que cuando Jesús mide las pruebas que verifican que efectivamente tú eres oveja de Dios, una de las cosas dice, tenía necesidad y me ayudaste, tenía sed y me diste de beber, tenía hambre y me diste de comer. O sea, esa actitud de que como cristianos debemos estar siempre dando a los demás, compartiendo de lo que Dios nos ha dado, ofreciendo alojamiento si es necesario, si alguien lo necesita, es tener esa actitud, ¿ok? Repito, no es algo que todo el mundo tenga, no todas las personas tienen ese tipo de actitudes, era más común antes, incluso, incluso en nuestro contexto ocurría muchas veces que hay personas que venían de otros municipios, de pueblos, de otros lugares lejanos y se hospedaban en unas casas familiares y con los años pues las personas venían a estudiar o a trabajar y con los años terminaban siendo parte de la familia, se consideraban parte de la familia y se generaban unos lazos estrechos y fuertes que ampliaban lo que era el círculo familiar. De alguna manera Pablo lo que está exhortando es que nosotros practiquemos esa realidad de que somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos
familia, todos hacemos parte de la familia de Dios, todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Así que es natural que como hijos de Dios, como hijos del mismo Padre, compartamos y nos apoyemos mutuamente. Y estrechemos esos lazos, ya estrechemos esos lazos que tenemos ya espirituales. ¿Okay? Es esa mentalidad de entender que entre los creyentes hay una unidad familiar, hay una unidad filial, hay una relación, y tenemos una relación con Dios en Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros, y al morar en nosotros hace que todos los que tenemos ese Espíritu Santo hagamos parte de la misma familia. Y como familia que somos, como familia de Dios que somos, podemos compartir estas cosas y podemos entonces hospedar a las personas que lo necesiten, practicar la hospitalidad. Es algo que es natural de hacer con los que consideramos familia. Y en este caso, repito, Pablo está resaltando ese tipo de actitudes para que practiquemos lo que somos en cuanto a familia de Dios, en cuanto a hijos del mismo Padre. Entonces, hay un parentesco entre nosotros, somos hermanos en Cristo, hermanos y hermanas en Cristo, y por lo tanto podemos y debemos entonces practicar la hospitalidad. Entonces, mis hermanos, no es algo extraño, no es algo extraño si entendemos y vemos de manera apropiada nuestra relación filial entre todos nosotros, como familia que somos en Cristo Jesús. Eso es algo, repito, que se ha perdido con los años. Incluso en nuestro contexto cultural era algo que se practicaba, pero se ha ido perdiendo con los años. Como cristianos somos llamados a mantener ese tipo de actitud. Y si no la tenemos, desarrollarla, practicarla, ¿ok? Es bueno, es sabio, es apropiado y estrecha lazos, genera lazos de hermandad. ¿Okay? Por eso Pablo nos exhorta a hacerlo. En el versículo 14, Pablo comienza una serie de mensajes o de ideas ya hacia afuera. Entonces, miren que Pablo en todo este capítulo 12 inicia primero con nuestro corazón, con nuestra mente, las actitudes que debemos tener hacia los demás, que no debemos acomodarnos a este mundo, que debemos renovar nuestro entendimiento, es decir, revisar, meditar, analizar las cosas, verlas a la luz de lo que Dios enseña, de los consejos que Dios da, y escoger ese camino que Dios nos está diciendo. Y entonces en esa medida vamos verificando que lo que Dios nos dice es bueno, agradable y perfecto, mucho más que lo que el mundo enseña. Después entonces nos da una serie de consejos para compartir con nuestros hermanos, y ahora como parte de esa práctica de amor nos amplía cuáles deben ser las actitudes hacia las personas fuera de la iglesia, fuera de la iglesia. Entonces el versículo 14 dice: y si alguien los persigue, no lo maldigan, al contrario, bendíganlo. Si alguien se alegra, alégrense con él. Si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde, y no se hagan como que lo saben todo. Nunca le paguen a nadie mal con mal. Al contrario, busquen hacerles el bien a todos. Procuren en lo que les sea posible estar en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios, porque así está escrito: a mí me corresponde vengarme, y yo le daré su pago a cada quien, dice el Señor. Y también está escrito: dale de comer a tu enemigo si está hambriento, y si tiene sed, dale de beber, así se avergonzará de lo que te ha hecho. No te dejes pues vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Wow, esto es casi como una ampliación de los pasajes, de las enseñanzas que dio Jesucristo, llamadas las bienaventuranzas. De alguna manera Pablo está trayendo ese mensaje de Jesús, y a mí me encanta ver cómo los apóstoles en sus cartas reflejan fielmente las enseñanzas de Jesucristo, y lo dicen a su manera, lo dicen en otras palabras, pero uno puede discernir que efectivamente es un eco, es una repetición
de lo que Jesucristo enseñó en los evangelios y lo que está redactado en los evangelios. Entonces, Pablo, en ese espíritu de enseñarnos cuál es la actitud apropiada para con los demás, sigue con esta serie de instrucciones que nos da en este versículo 14 en adelante en relación con las personas de afuera. ¿Ok? Y comienza con algo fuerte, comienza con algo que no es fácil de digerir, no es fácil de manejar, porque obviamente la respuesta natural nuestra no es parecida a lo que está diciendo Pablo. Dice, si alguien los persigue, no lo maldigan, al contrario, bendíganlo. Ser perseguido por alguien es algo más común de lo que nosotros creemos. No se refiere, incluye toda una serie de situaciones, ¿ok? Desde las persecuciones violentas, por ejemplo, lo que hizo el Imperio Romano a los cristianos durante más o menos 3 siglos, o la que está ocurriendo en este momento en algunos países, en África, en algunos países donde la religión y los musulmanes están influenciando mucho, los musulmanes radicales. Por ejemplo, en la India están persiguiendo a los cristianos en este momento. Hay sectores de la India donde están matando cristianos. Hay sectores en muchos países donde están persiguiendo y matando cristianos. Entonces no es algo que sea fácil. Lo que Pablo está diciendo aquí, con base en lo que Jesús enseñó, es que si alguien los persigue, no lo maldigan. ¿Okay? Miren, ese tipo de persecuciones son violentas. Hay unas con sangre de por medio y persecuciones que pueden ocurrir con tus vecinos, donde trabajas. Es otro nivel de persecución. Hay un dicho aquí en nuestro contexto que dice: uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Es una realidad, pero aún más en los creyentes. Muchas veces ocurre que por ser sencillamente creyente en Dios, un fiel seguidor de Dios, nos ganamos la animadversión de ciertas personas. Y es peor cuando esa persona tiene alguna influencia en tu entorno, o es tu jefe, o es tu jefa, o es alguien que tiene alguna forma de afectarte, ¿ya? Entonces, ahí puede haber persecución, y bueno, de hecho está tipificado en la ley, persecución laboral, en fin. Pablo está diciendo que si alguien los persigue, no lo maldigan. Por el contrario, bendíganlo. Como dice la Reina Valera, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, bendigan a la persona. En el nombre de Cristo, bendíganlo. Hay que poner las cosas en perspectiva. Dura cosa es meterse con los hijos de Dios. Jesús lo dijo alguna vez: es mejor que alguien se coloque una piedra grande en el cuello y se tire al mar. No es que no haya justicia, sino que Dios lo que está ayudándonos a que nos enfoquemos es que pongamos las cosas en manos de Él primero. O sea, pongamos cualquier situación difícil en manos de Dios. Pongamos la persecución que tengamos. Si alguien nos está persiguiendo, sea que nos estén persiguiendo con armas para matarnos, sea que nos estén atormentando en nuestra vida, en el trabajo, en la vecindad, en el edificio, en fin, donde estemos, si hay algún tipo de persecución, pongamos eso en primer lugar en manos de Dios. Y si hemos puesto eso en manos de Dios, entonces debemos confiar que Dios se va a encargar de manejar el asunto. ¿Okay? Y Dios va a hacer justicia, y Dios va a hacer lo que tenga que hacer conforme a su sabiduría, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él tiene ya preparado de antemano. Entonces, en ese espíritu, si hemos puesto, aplicando lo que Pablo mismo nos enseñó antes, orar en todo momento, orar siempre. Si hemos puesto en oración esa situación de persecución en manos de Dios, debemos confiar que Dios va a responder. Debemos confiar que Dios está guiando la situación, que Dios está controlando y que Dios va a hacer algo. Sea que cambie la persona, sea que acabe la persecución de alguna manera, o sea que nos vaya a fortalecer. Pero Dios hace algo. Dios nunca se queda sin hacer nada. ¿Ok? Entonces, la respuesta puede ser de muchas maneras.
A veces nosotros nos enfocamos en un tipo de respuesta, pero Dios tiene una multiforme manera de hacer las cosas. Dios es más sabio que nosotros y hay muchas respuestas posibles para las diferentes situaciones que vivimos en la vida. A veces Dios permite esas situaciones para fortalecernos, para ayudarnos a crecer, para manejar o solucionar situaciones que no hemos solucionado en el pasado, ¿ya? Entonces, si hemos puesto algo en manos de Dios, especialmente este tipo de situaciones difíciles, hombre, Dios nos capacita para bendecir a esa persona. ¿Y cómo la bendecimos? Hombre, primero no maldiciéndola, no lanzando expresiones de maldición, y segundo, no haciendo cosas que le hagan daño a esa persona. ¿Ok? A veces hay la oportunidad y se presenta, incluso el diablo viene en forma de otras personas que te dicen, oye, pero mira, aprovecha, véngate a esta persona, hazle esto, hazle lo otro, denúnciala de tal manera que le hagan daño, en fin. Eso puede ocurrir. Si alguien viene con un consejo de esa manera así, no lo sigas, obviamente, no lo sigas. No es un mensajero de Dios que te está abriendo una puerta de salida, ¿ok? Obviamente hay situaciones donde hay leyes y si puedes aplicar leyes del país donde estás y la justicia te puede ayudar, pues utiliza las leyes para hacerlo. Pero lo que Pablo está diciendo es que en tu corazón te guardes y no dejes que esa situación te llene de amargura de tal manera que maldigas a la persona. ¿Ok? Lo que Pablo está diciendo es cuida tu corazón, eh, pon estas cosas en manos del Señor, confía en lo que Dios puede hacer, confía en lo que Dios te va a fortalecer y te va a guiar y haciendo y actuando como un hijo de Dios, como un representante de Dios, como un embajador de Cristo, bendice a la persona, no la maldigas, no le hagas daño, no hagas algo malo, subverticio contra esa persona, surrecticio contra esa persona, no lo hagas, ¿ok? Bendice a esa persona si tienes oportunidad, si tienes sed, dale de beber un vaso de agua, si tiene hambre, dale un plato de comida, o sea, bendice a la persona, si necesita ayuda, ayúdala, pero deja y confía que Dios se encargue de manejar la situación. Si parte de la respuesta que Dios te dice, hombre, denúncialo porque en ese país las leyes permiten eso, pues denúncialo. Pero, repito, lo importante es que cuides tu corazón de llenarte de amargura. Cuides tu corazón de perder el rumbo por causa de lo que te hace esa persona. No debes permitir que eso ocurra. Debes poner las cosas en manos de Dios, orarle al Señor y dejar que Dios te guíe a hacer lo necesario. Y lo necesario a veces puede ser soportar la situación con la paciencia que Dios da, o puede ser denunciar en un momento dado si las leyes lo permiten y hay la posibilidad, pues denunciarlo para que la justicia trabaje en ese sentido, o hablar con la persona, confrontarla, o en fin, Dios te puede dar muchas opciones de respuesta. Dios te dará la sabiduría para hacer lo mejor. En algunos casos, por ejemplo, donde hay persecución con armas violenta contra los cristianos, pues a veces toca huir y toca orar al Señor y huir y ver qué se puede hacer, confiar en la protección de Dios y seguir adelante. O sea, las circunstancias son muy variadas, son diferentes. El punto es que tú pongas eso en manos del Señor, cuides tu corazón de llenarte de amargura, ores al Señor y no maldigas a esa persona, sino bendícela con lo que puedas hacer. Entonces, ese es un punto fuerte, un punto difícil, porque es contra nuestra naturaleza. O sea, si alguien nos persigue, pues nuestra actitud siempre es defendernos y defendernos con toda la rabia y fuerza posible y responder ojo por ojo, diente por diente. Repito, la actitud natural. Pero Pablo nos enseña que debemos bendecir y no maldecir. Obviamente hay que pedir la sabiduría de Dios, hay que pedir el consejo del Señor y pedirle a Dios que nos dirija a tomar las mejores decisiones dependiendo de cada situación.
Y si no sabemos o no tenemos claro, entonces podemos buscar consejo con otros hermanos, y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues podemos tomar decisiones. Pero el punto aquí es, repito, que cuides tu corazón de llenarte de amargura, de desanimarte y termines maldiciendo a la persona o tratando de hacer un daño a la persona por evitar. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que cuidar el corazón. Repito, es algo muy difícil, requiere orar al Señor, orar bastante al Señor y pedirle a Dios esa sabiduría y esa fortaleza y esa paciencia espiritual que Dios da para seguir adelante a pesar de las adversidades, a pesar de las adversidades. En el contexto que Pablo escribe, y obviamente es claro, si estamos hablando de la epístola a los romanos, recuerden que en ese contexto habían unos emperadores, entre esos Nerón, que fue un perseguidor de cristianos, que masacró a los cristianos, lo arrejaron el coliseo a los cristianos para matarlos, para matar a los familiares y todos los cristianos. Incluso los acusó falsamente de haber incendiado a Roma en un momento dado. Entonces, estamos hablando de alguien que persigue de manera detestable a los cristianos, de una manera violenta a los cristianos, y sin embargo Pablo está diciendo: no lo maldigan, bendigan. Entonces Pablo mismo practicó esa verdad. Pablo mismo escribió de lo que él estaba viviendo en ese momento, para no dejar que su corazón se dejara dominar por la amargura, ni por el desánimo, ni por el pecado. Entonces, miren que Pablo está escribiendo de su propia vivencia, ¿okay? Pedro mismo también da un consejo parecido, repito, porque los apóstoles obviamente están haciendo eco de las enseñanzas de Jesús que dio en las bienaventuranzas. Entonces, retomar esa enseñanza para ayudarnos a tener esa actitud apropiada. El versículo 15 dice: si alguien se alegra, alégrense con él. Si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza. O sea, alegrémonos con los que se alegran. La actitud natural del mundo es que cuando alguien está alegre, o cuando alguien recibe una bendición grande y está alegre, pues los demás regularmente tienen envidia, les molesta, les incomoda la alegría de los demás. Incluso hay hasta dichos en nuestro contexto para personas que no quieren ver que los demás prosperen, ¿sí? Le llaman que la ley del cangrejo. En un recipiente lleno de cangrejos, el cangrejo que va subiendo, los otros cangrejos vienen y lo agarran y lo bajan otra vez, no dejan que suba. En la comunidad cristiana eso no puede ocurrir, o sea, no debe ocurrir. En el Espíritu de Cristo estamos llamados a alegrarnos con las bendiciones de los demás, estamos llamados a gozarnos con el gozo de los demás. Y si alguien está triste o está en una situación difícil, debemos entristecernos con esa persona, acompañarlo en su dolor, acompañarlo en la situación difícil, que pueda sentir el amor que Dios tiene a través de nosotros. Nosotros somos las manos de Dios, somos el cuerpo de Cristo, estamos para dar y expresar ese amor de Dios a las personas que nos rodean, siendo instrumentos de Dios, instrumentos de Cristo para dar de ese amor. Entonces, lo natural es que, hombre, si alguien está alegre, alegrarnos con esa persona. Y miren que aquí ya está hablando de todo tipo de personas. Miren que aquí no está hablando solo de otras personas creyentes, está hablando de personas en general. Si nuestro vecino se ganó la lotería, o si nuestro vecino le salió un buen trabajo, pues felicitémoslo y alegrémonos con él. Si nuestra familia, nuestros hermanos o nuestros amigos, alguien está triste, pues vamos a acompañarlo en su tristeza, vamos a apoyarlo, vamos a darle ánimo, vamos a estar ahí presentes para que puedan, repito, experimentar ese amor que Dios tiene para todas las personas. Entonces, miren que es, repito, todos estos consejos son contracultura. Es renovar un tipo de actitudes que son naturales en todos los tiempos, porque la gente siempre ha sido igual en todos los tiempos. No es cierto que la gente haya evolucionado. O sea, los pecados son los mismos de hace 2000 años, de hace 4000 años. La envidia,
la arrogancia, el menosprecio, los celos, son los mismos de hace miles de años. De que Dios creó al hombre, siempre ha tenido los mismos pecados. Entonces, la gente envidiosa es envidiosa y no le gusta que los otros prosperen y no le gusta que los demás tengan cosas mejores que ellos. Eh, no, nosotros como cristianos no podemos tener esas actitudes, ¿ok? Y la gente es apática, es insensible a las necesidades y al dolor de los demás. Nosotros como cristianos no tenemos ni debemos tener esas actitudes. No puede existir la indiferencia o la apatía en el pueblo de Dios. Tenemos que reflejar ese interés de Dios, ese amor de Dios, ese cuidado que Dios tiene por las personas, incluso aunque no sean cristianas. Porque Dios es tan bueno que hace que el sol salga sobre buenos y malos, porque Dios provee alimento a todas las personas, porque Dios se encarga de darle lo que necesitan, incluso a veces mucho más de lo que necesitan. Eso es una muestra de la misericordia de Dios. Entonces, y de la bondad de Dios con las personas. Entonces, nosotros debemos reflejar eso como hijos de Dios. Versículo 16 dice: vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde y no sean como que lo saben todo. O dice el Reina Valera: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Uy, esto sí es difícil. Vivir en armonía unos con otros es algo que todos los cristianos debemos buscar, ¿sí? Y debemos buscar tenerlo con todas las personas que nos rodeen. Obviamente, no es siempre fácil. Hay personas que son, uno les llama complicadas, personas que son, en el fondo son personas que son muy inseguras, que son personas o tienen problemas de orgullo, menosprecian a los demás. A veces hay que sacrificar ciertas cosas o ciertas situaciones, en fin. En la medida que dependa de nosotros, como dice Pablo más adelante, estemos a paz y vivamos en armonía con los demás, ¿ok? Pero aquí lo relaciona especialmente con la actitud de orgullo. Dice: no sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde. O sea, las personas que están en una condición más difícil, más dura, en una peor condición que nosotros, no la debemos menospreciar, no debemos mirarla con altivez. Regularmente, incluso lo he visto en cristianos, a veces cuando estamos en una mejor posición que otras personas, a veces tenemos actitudes altivas, arrogantes, orgullosas. Eso no es bíblico, eso no es la voluntad de Dios. No podemos menospreciar a las personas porque de pronto tienen menos, o porque están en una peor condición, o por lo que sea, o porque están en un cargo menor. O sea, eso no es la voluntad de Dios. Debemos tratar a todas las personas como iguales, como semejantes, ¿ok? No podemos tener esas actitudes de arrogancia, de altivez, de orgullo, de menosprecio. O sea, las personas, son valiosas para Dios. Dios fue el que las creó. Entonces no podemos menospreciar a los demás. No, y me gusta como Pablo resalta: y no se hagan como que lo saben todo. Miren, hay personas que creen que lo saben todo. Tienen una actitud de arrogancia que hace que uno se aleje de esas personas, ¿okay? Uno no lo sabe todo en la vida, hay muchas cosas que uno no sabe, hay muchas cosas que uno está aprendiendo regularmente. Uno tiene que cuidar su corazón. Uno no es más porque es fuerte en un área, hay muchas otras áreas en las que uno seguramente es débil. Así que uno no debe sacar pecho y creer que porque ya uno es bueno en algo, entonces ya es mejor que los demás. Eso creo que ya Pablo lo había mencionado anteriormente al recordar que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero incluso esa actitud se aplica también con las personas hacia afuera. O sea, no puedo menospreciar a los demás. Yo he visto hermanos que por ser cristianos entonces ya se creen santos, intachables, perfectos, y miran con menosprecio a las personas no cristianas. Eso no es la voluntad de Dios ni es bíblico. Y es más, es un malentender lo que significa ser cristiano, ¿ok?
¿sí? Una mala comprensión de lo que es el Evangelio. Entonces, no podemos menospreciar a las personas, no es la voluntad de Dios. No debemos creernos más que los demás. Tal vez sepamos algunas cosas, pero hay muchas cosas que no sabemos de esta vida. Hay muchas cosas en las que no somos talentosos, hay muchas cosas en las que, en fin, podemos aprender de los demás. Entonces, tenemos que tener actitud humilde para compartir con las personas. Sí, actitud humilde, nobleza en el trato, respetuoso con los demás. Es lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Y no se hagan como los que saben todo. Que cuidemos nuestro corazón de llenarnos de orgullo, cuidemos nuestro corazón de menospreciar, de no tener en cuenta a las demás personas. Tenemos que cuidar nuestro corazón. El versículo 17 dice: nunca le paguen a nadie mal con mal, al contrario, busquen hacerles el bien. Nunca le paguen a nadie mal con mal. Eso, mejor dicho, ojo por ojo, diente por diente es la ley del mundo. O sea, si me hacen algo, yo le hago lo mismo. Pablo nos está exhortando a nosotros que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pagar bien por mal. Si alguien nos hace mal, no debemos responderle de la misma manera. Tenemos que poner las cosas en oración, ponerlas en las manos de Dios, confiar en la justicia de Dios, actuar conforme a lo que Dios nos enseña en su sabiduría, ¿sí? Procurar hacer el bien a todos, conforme a lo que Dios nos vaya guiando. Pero dice Pablo de manera absoluta: nunca le paguen a nadie mal con mal, nunca. No es bíblico, no es cristiano, no es la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, todos estos consejos, si se dan cuenta, son consejos contra cultura. Contra cultura. Lo más común es: si me hacen un mal, yo devuelvo el mal. Pero Pablo nos exhorta a que no debemos pagar a nadie mal con mal. Procuren en lo que les sea posible estar en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, vuelve y resalta Pablo: nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios, porque así está escrito: a mí me corresponde vengarme, yo le daré su pago a cada quien, dice el Señor. Entonces, hermanos, no es bíblico. Cuando yo escuchaba a veces algunas de las marchas que hizo la gente, algunas de las personas que estaban ahí, e incluso grafitis que escribieron, hablaban del odio del cual estaban llenos de odio, algunos de ellos. Nosotros como cristianos no podemos tener ese tipo de actitudes ni ese tipo de pensamientos, ni siquiera nos corresponde. Si algo ha pasado, confiemos en la justicia de Dios, obremos conforme a la justicia que haya en cada país, pero principalmente confiemos en la justicia de Dios. Dios se encarga de dar el pago a cada quien por lo malo que ha hecho. Incluso si nosotros hemos hecho algo malo, pues Dios nos disciplina como hijos de Él. No nos va a destruir, pero nos disciplina. Y si alguien que no es creyente hace algo, Dios lo castiga conforme a la justicia de Él. Si yo creo en Dios, debo creer en su justicia. Y debo creer que Dios dará el pago a cada quien conforme lo merece en su momento. A veces lo hace en esta vida. A veces lo hace una vez que la persona ha fallecido. Entonces, si yo creo en Dios, debo confiar en esa justicia de Dios. Y debo dejar en manos de Dios que Dios tome venganza. Como dice aquí: nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios. A mí me corresponde vengarme, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, está claro en la palabra que Dios es el que administra la justicia. Y Dios cobra lo que se ha incumplido en un momento dado. Versículo 20 dice: también está escrito: dale de comer a tu enemigo si está hambriento, y si tiene sed, dale de beber, así se avergonzará de lo que te ha hecho. No te dejes, pues, vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Hermanos, es fácil dejarse vencer por el mal. Es muy fácil. Es muy fácil
utilizar el mal para castigar al mal. De hecho, la mayoría de las películas promueven ese tipo de actitudes. Y muchas se llaman así: venganza, dulce venganza, venganza fuerte, en fin, como quieran llamarlo. Pero miren que lo sorprendente es que la palabra de Dios va en sentido totalmente contrario a ese tipo de actitudes. Y dice: no te dejes pues vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Hay muchos testimonios de personas que han sido tocadas por las actitudes que han tenido los creyentes cuando les han hecho mal. Deciden perdonar y deciden confiar en la justicia de Dios y deciden entregar la situación al Señor y siguen adelante, tal vez con el dolor en su corazón y en su alma, pero siguen adelante confiando en la justicia de Dios. Dios es real, Dios es justo y Dios hace justicia. Si yo creo en Dios, debo creer en la justicia de Dios. Por lo tanto, no puedo tomar venganza en mis manos, no puedo pagar mal con mal y no me puedo dejar vencer por el mal. Una vez que yo tomo el camino de la ira, de la venganza, estoy tomando el camino equivocado y estoy dejándome vencer por el pecado y por el mal. Si yo escojo hacer lo que Dios me pide, créame que seremos instrumentos de Dios y Dios nos usará grandemente para traer transformación real y verdadera en nuestro corazón, en nuestra familia y en la sociedad. Es sorprendente escuchar los testimonios de señoras que perdieron sus familiares, que conocieron a Cristo y decidieron perdonar a los violentos. Y como ahora escuché el testimonio de unas señoras cristianas que montaron una empresa de telares, hacen unos telares hermosísimos. Cristianas decidieron entregar las cosas en manos de Dios, decidieron perdonar a los violentos que mataron a sus familiares, y Dios las está usando y están vendiendo sus telares a nivel internacional y están dando testimonio, impactando al mundo de una manera impresionante, porque decidieron creer en Dios, confiaron en Dios, en la justicia de Dios, decidieron perdonar a los ofensores, a los violentos, y Dios las ha fortalecido y han seguido adelante y son instrumentos de bendición y de ánimo a muchas otras personas. No son situaciones fáciles, no son situaciones comunes de procesar, son muy difíciles, pero si nos dejamos vencer por el odio, terminamos haciendo el mal y ampliamos el círculo del mal y del daño que han hecho los violentos. Entonces miren, hermano, Dios es sabio, más sabio que nosotros, y Dios sabe lo que se necesita para sanar nuestros corazones, y es confiar en Él, confiar en sus promesas, confiar en quién es Él y en el obrar de Dios. Si ponemos la mirada en Dios, Dios se encarga de sanar nuestro corazón, nuestra mente, fortalecernos y llevarnos adelante mucho más de lo que nosotros hemos pensado. Obremos conforme a lo que Dios nos enseña, seamos dignos hijos del Señor, haciendo bien, obrando, trayendo armonía, tratando de estar en paz con todos, sirviendo incluso a los enemigos, no respondiendo al mal con mal, sino respondiendo al mal con bien. Y créanme que Dios nos puede usar grandemente, grandemente. La sabiduría de Dios es mucho más profunda, verdadera y transformadora que cualquier idea del mundo, que cualquier enseñanza del mundo, de cualquier actitud que el mundo esté promoviendo. El mundo siempre trae destrucción en sus ideas, trae daño, envenena el alma, trae maldad, violencia y destrucción. Eso lo vimos en estos meses que han pasado, cuando muchos cristianos incluso siguieron el consejo del mundo para orar, y vimos cómo terminaron muchas de estas situaciones con violencia. Dios no nos enseña eso. Dios nos enseña a actuar con sabiduría, confiando en su justicia y respondiendo con bien al mal. Y si hacemos eso, seremos dignos hijos de Dios, y Dios nos usará para transformar
el lugar donde estemos. Que Dios los bendiga y que Dios nos guarde y nos use para impactar en nuestra casa, en nuestra familia, con los que nos rodeen y en nuestra ciudad e incluso en el país. Un abrazo fraternal, síganse cuidando y bueno, muchas bendiciones a sus familias.